Nunca imaginé que vería a mi propia hija gritar como una desquiciada porque me negué a darle el dinero que obtuve por vender mi propiedad. Y menos aún pensé que mi hijo mayor la defendería con tal violencia que acabaría rompiéndome una costilla de un solo empujón. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que en exactamente 20 minutos se arrepentirían amargamente de haber nacido cuando descubrieran la verdad que había estado guardando en silencio. Me llamo Isabela Mendoza. Tengo 64 años y toda mi vida he sido una mujer trabajadora y sencilla, de esas que se despierta cada día a las 5:30 de la mañana para preparar café y pensar en todo lo que tiene que hacer. Vivo en una pequeña casa modesta en las afueras de un pueblecito de Andalucía, con mi pequeño huerto donde cultivo tomates y cilantro y donde cada mañana saludo a mis gallinas antes de darles de comer. Mi rutina ha sido la misma durante años. Café negro sin azúcar, pan tostado con aceite de oliva, y luego me siento en el porche a ver amanecer mientras planifico mi día. He sido viuda durante 8 años. Mi marido Alejandro murió de un ataque al corazón repentino, dejándome sola con una propiedad que habíamos heredado de sus padres, pero que estaba en muy mal estado. Era una finca grande de casi 8 hectáreas, pero necesitaba mucho trabajo y dinero para volver a ser productiva. A lo largo de todos estos años, mientras mis hijos Miguel y Elena vivían sus vidas en Madrid, yo me las arreglé como pude para mantenerme a flote. Trabajé limpiando casas, vendiendo platos de tortilla y paella los fines de semana, e incluso cuidando a los niños de los vecinos para poder pagar mis gastos básicos. Nunca pedí ayuda económica a mis hijos porque sabía que tenían sus propias responsabilidades. Además, siempre he sido una mujer orgullosa, de esas que prefiere resolver sus problemas sola antes que ser una carga para nadie. La finca se había convertido en una preocupación constante. Los tejados tenían goteras, las vallas estaban rotas y la vegetación había crecido tanto que parecía una selva abandonada. Varios vecinos me habían sugerido venderla, pero siempre me negué porque sentía que estaría traicionando la memoria de Alejandro. Esa tierra había sido el sueño de su familia durante generaciones y deshacerme de ella se sentía como arrancarme un pedazo del corazón. Pero hace 6 meses todo cambió. La finca Mendoza, como la conocían todos en el pueblo, era una de las propiedades más antiguas de la zona. Durante décadas, cuando Alejandro y su padre aún vivían, había sido un olivar productivo con algunas parcelas de viñedos. Los aceites y vinos de la finca Mendoza habían ganado pequeños premios locales y eran apreciados en el pueblo. La casa principal, una construcción andaluza tradicional con paredes encaladas y tejas rojas, había sido el hogar de 3 generaciones de la familia Mendoza. Los padres de Alejandro habían trabajado duramente para mantenerla, y nosotros continuamos con ese legado hasta que la enfermedad de Alejandro comenzó a consumir nuestros ahorros. Cada rincón de la finca guardaba recuerdos. El gran olivo centenario donde Miguel aprendió a trepar cuando era niño. La pequeña fuente donde Elena jugaba con el agua durante los calurosos veranos andaluces. El cobertizo donde Alejandro guardaba sus herramientas ordenadas, meticulosamente cada una en su sitio. Pero ahora todo estaba deteriorado. Los olivos sin podar durante años daban cada vez menos fruto. Las viñas se habían secado en su mayoría. La maquinaria para procesar las aceitunas llevaba años sin funcionar. Mantener la propiedad requería dinero que yo simplemente no tenía. Carmen Ortiz, mi vecina y mejor amiga, venía casi todas las tardes a tomar café conmigo. A sus 68 años era la persona más sabia y leal que conocía. Había estado conmigo en los momentos más difíciles, incluyendo la enfermedad y muerte de Alejandro. Isabela, deberías considerar vender al menos una parte de la finca, me decía Carmen mientras observábamos el atardecer desde mi porche. Es demasiado para que lo manejes tú sola, y el dinero te daría tranquilidad. No puedo, Carmen, le respondía siempre. Esta tierra es el legado de Alejandro para nuestros hijos y nietos. ¿Y cuándo fue la última vez que tus hijos vinieron a ver la finca?, preguntó Carmen un día con la franqueza que la caracterizaba. Era una pregunta dolorosa. Miguel había venido por última vez hace 3 años para el cumpleaños de su hijo pequeño, y Elena solo venía en Navidad a veces. Ambos estaban demasiado ocupados con sus vidas en Madrid como para preocuparse por una vieja finca en Andalucía. Miguel, mi hijo mayor de 42 años, trabajaba en una empresa de seguros. Se había casado con Lucía, una mujer amable pero distante, y tenían 2 hijos que apenas conocía.
Elena, mi hija de 38 años, se había casado con Javier Ruiz, un hombre de negocios que siempre me había parecido demasiado ambicioso y poco sincero. Tenían 3 hijos que veía principalmente a través de fotos en el teléfono. A pesar de su ausencia, yo seguía creyendo que algún día volverían a apreciar la finca, que tal vez cuando fueran mayores entenderían el valor de la tierra y las raíces familiares. Era un sueño que me ayudaba a seguir adelante mientras luchaba por mantener la propiedad con mis escasos recursos. Era un martes por la mañana cuando recibí aquella visita inesperada. Estaba regando mis tomates cuando vi un coche negro elegante y reluciente detenerse frente a mi casa. Un hombre con traje gris y corbata roja bajó del vehículo y caminó hacia mí con paso decidido. «Buenos días, señora Mendoza», me saludó con una sonrisa profesional. «Mi nombre es Alberto Vázquez, representante de Horizonte Desarrollos Inmobiliarios. Me preguntaba si podríamos hablar sobre su propiedad». Le invité a pasar y le ofrecí un café como dicta la hospitalidad andaluza. Mientras preparaba la cafetera, él observaba mi modesta cocina con interés educado. «Señora Mendoza, iré directo al grano», dijo cuando nos sentamos en la mesa de la cocina. «Nuestra empresa está interesada en adquirir su finca para desarrollar un proyecto residencial de lujo. La ubicación es perfecta cerca del pueblo, pero con suficiente privacidad, y las vistas son excepcionales». Había escuchado ofertas similares antes, pero siempre las había rechazado sin pensarlo. Esta vez, sin embargo, algo me hizo preguntar: ¿y cuánto estarían dispuestos a pagar por la finca? Alberto Vázquez sonrió y escribió una cifra en un papel que deslizó hacia mí. Cuando lo miré, sentí que me faltaba el aire. 150.000 euros. «Esta es una oferta inicial, por supuesto», añadió el hombre. «Pero estamos bastante seguros de que es un precio justo dado el estado actual de la propiedad. Nunca en mi vida había visto tanto dinero dirigido hacia mí. Con esa cantidad podría arreglar mi casa, vivir cómodamente el resto de mi vida, visitar a mis nietos cuando quisiera, y quizás incluso realizar el sueño que había estado guardando en mi corazón desde hace 5 años, cuando mi hermana menor Sofía falleció de cáncer de mama. Necesito tiempo para pensarlo», le dije, intentando que mi voz no revelara la tormenta emocional que sentía por dentro. «Por supuesto», respondió Alberto entregándome su tarjeta. «Tómese el tiempo que necesite. Nuestra oferta se mantiene en pie durante un mes». Durante los siguientes días apenas pude dormir. Me levantaba antes del amanecer y caminaba por la finca recordando los momentos felices vividos allí con Alejandro, pero también pensando en todas las posibilidades que ese dinero podría traer a mi vida. Una noche soñé con Alejandro. Estaba de pie bajo el gran olivo, sonriendo como solía hacer. «Sé feliz, Isabela», me dijo en el sueño. «La tierra es solo tierra. Lo importante son las personas y los recuerdos que llevamos en el corazón». Al despertar supe lo que tenía que hacer. Llamé a Alberto Vázquez y acepté la oferta. El proceso de venta fue sorprendentemente rápido. En menos de un mes tenía una cantidad de dinero en mi cuenta bancaria que nunca pensé que poseería. Lo primero que hice después de recibir el dinero fue guardar absoluto silencio. No le conté a nadie, ni siquiera a Carmen, que había sido como una hermana para mí, y conocía todos mis secretos. Algo dentro de mí me decía que debía mantener esta información en privado hasta que decidiera exactamente qué hacer con semejante fortuna. Guardé los documentos de la venta en una caja metálica que tengo bajo mi cama, junto con las pocas joyas que me había dejado mi madre y algunas cartas de Alejandro que atesoraba. Durante las primeras 2 semanas después de la venta, mi vida continuó exactamente igual. Me despertaba a las 5:30, preparaba mi café, alimentaba a mis gallinas y seguía con mi rutina habitual. La única diferencia era que ahora, cuando me sentaba en el porche por las tardes, una sonrisa secreta aparecía en mi rostro al pensar en todas las cosas maravillosas que podría hacer con ese dinero. Había comenzado a hacer una lista mental de mis prioridades. Primero quería arreglar completamente mi pequeña casa, cambiar el tejado que goteaba durante las lluvias, pintar las paredes que estaban descoloridas, instalar un nuevo cuarto de baño, porque el mío tenía más de 20 años, y comprar una cocina moderna para reemplazar la vieja, que a veces no encendía bien. También pensaba en comprar un coche pequeño de segunda mano, pero en buen estado, porque estaba cansada de depender del autobús público para ir al pueblo. Pero sobre todo había algo muy especial que quería hacer con ese dinero, algo que había estado planeando en secreto y que sabía cambiaría la vida de muchas personas. Sin embargo, aún no era el momento de revelarlo.
No me atrevía a decirlo en voz alta ni siquiera a mí misma porque temía que la emoción me traicionara. Era una promesa que le había hecho a mi hermana Sofía en su lecho de muerte 5 años atrás. Sofía había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada. A pesar de luchar valientemente la falta de acceso rápido a tratamientos especializados y los altos costos de algunos medicamentos que no cubría la seguridad social, habían acelerado su deterioro. En sus últimos días, mientras sostenía su mano en el hospital, me hizo prometer algo. Isabela, me dijo con una voz apenas audible, prométeme que si alguna vez tienes la oportunidad, ayudarás a otras mujeres como yo. Muchas no tienen familia que las apoye ni recursos para tratamientos complementarios. Prométeme que no las olvidarás. Con lágrimas en los ojos le prometí que lo haría. Y ahora con 150.000 euros en mi cuenta bancaria finalmente podría cumplir esa promesa. Planeaba crear una pequeña fundación en memoria de Sofía destinada a ayudar a mujeres con cáncer de mama de bajos recursos económicos. No todo el dinero, por supuesto. Guardaría una parte para mi propia seguridad, pero la mayoría sería para cumplir mi promesa. Estaba tan absorta en mis planes que no noté los pequeños cambios a mi alrededor. No me di cuenta de que Dolores Gutiérrez, la vecina más chismosa del pueblo, me observaba con más atención de lo habitual cuando iba a la tienda. No percibí que algunas personas en el pueblo hablaban en voz baja cuando me veían pasar. La noticia de la venta de la finca se había filtrado y era solo cuestión de tiempo antes de que llegara a oídos de mis hijos. Todo cambió un jueves por la tarde cuando estaba regando mis plantas de tomate. Escuché el motor de un coche acercándose por el camino de tierra que lleva a mi casa. Y cuando levanté la vista vi el coche blanco de mi hija Elena aparcando frente a mi puerta. Me sorprendió mucho verla en un día laborable porque ella trabajaba en una oficina en Madrid y normalmente solo me visitaba en Navidad si es que venía. Elena bajó del coche con una extraña sonrisa. Una de esas sonrisas que yo conocía muy bien porque las había visto desde que era pequeña. Era la sonrisa que ponía cuando quería pedirme algo importante o cuando había hecho alguna travesura. Llevaba un vestido amarillo que nunca le había visto antes, zapatos de tacón alto que se hundían en la tierra de mi patio y un gran bolso colgando de su brazo. «Mamá, qué sorpresa tan agradable encontrarte aquí fuera», dijo acercándose para darme un beso en la mejilla. «Necesito hablar contigo sobre algo muy importante». La invité a entrar en la casa y preparé un vaso de agua fresca con hielo. Nos sentamos en mi pequeña sala de estar, ella en el sofá, y yo en mi silla favorita, la mecedora de madera que había sido de mi abuela. Elena parecía nerviosa, jugaba con las llaves de su coche y evitaba mirarme directamente a los ojos. «Mamá», comenzó suavemente, «ayer estaba hablando con Dolores, la que vive cerca de donde estaba tu finca, y me contó algo que me dejó muy sorprendida». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación y una sensación de alarma comenzó a crecer en mi pecho. Dolores era la mayor chismosa de la zona y claramente había visto todo el movimiento de la inmobiliaria alrededor de mi propiedad. «Me dijo que vendiste la finca», continuó Elena finalmente mirándome a los ojos. «¿Es eso cierto, mamá?» Por un momento pensé en negarlo, pero nunca he sido buena mintiendo, especialmente a mis propios hijos. Además, eventualmente tendrían que saberlo. «Sí, Elena. Vendí la finca hace unas semanas. Era demasiado para mí mantenerla y la oferta fue muy buena». El rostro de mi hija se transformó. La fingida dulzura desapareció reemplazada por una expresión calculadora que me recordó demasiado a su marido Javier. «¿Y cuánto te pagaron, mamá?», preguntó intentando sonar casual, pero detecté la avidez en su voz. «Eso es asunto mío, Elena», respondí con firmeza. «Es mi dinero y tengo planes para él». Elena soltó una risa corta y forzada. «Mamá, por favor, esa finca era parte de nuestra herencia familiar. Miguel y yo teníamos derecho a saber que la estabas vendiendo, y ahora tenemos derecho a saber cuánto recibiste y a recibir nuestra parte». «¿Vuestra parte?», sentí que la indignación crecía dentro de mí. «Elena, esa finca ha sido una carga para mí durante 8 años. Ni tú ni tu hermano habéis mostrado el más mínimo interés en ella. No habéis enviado dinero para ayudar con su mantenimiento ni habéis venido a visitarla regularmente. Y ahora hablas de vuestra parte». Mi hija se levantó de un salto, su rostro enrojecido de ira. «Teníamos nuestras propias familias que mantener, mamá. No todos podemos permitirnos vivir en el campo jugando a ser granjeros. Tenemos responsabilidades reales». «Y yo no»,
repliqué sintiendo cómo mi propia ira comenzaba a hervir. He trabajado cada día de mi vida incluso después de que tu padre muriera. He limpiado casas, he cuidado niños, he vendido comida casera, todo para mantenerme y no ser una carga para vosotros. Y ahora que por fin tengo la oportunidad de vivir cómodamente, ¿crees que tengo que darte el dinero? No es solo para mí, dijo Elena cambiando de táctica. Su voz se volvió repentinamente suplicante. Javier tiene problemas con su negocio. Debe mucho dinero a algunas personas, mamá. Personas peligrosas. Si no les paga pronto, no sé qué podría pasar. Los niños podrían estar en peligro. Así que ahí estaba el verdadero motivo de su visita. No era preocupación por mí o por la finca familiar. Era el dinero para las deudas de Javier. ¿Qué tipo de problemas tiene Javier exactamente? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Elena bajó la voz como si las paredes pudieran escuchar. Invirtió en un negocio que no salió bien. Pidió dinero prestado a gente que no es del banco. Ahora le están presionando y nos amenazan. Necesitamos al menos 60.000 euros, mamá. Sé que parece mucho, pero es por la seguridad de tus nietos. 60.000 euros. Más de un tercio de lo que había recibido por la finca. Y conociendo a Javier y sus negocios, probablemente la historia era mucho peor de lo que Elena me estaba contando. Lo siento, Elena, pero no puedo darte ese dinero, dije finalmente. Tengo planes importantes para él, planes que he estado esperando realizar durante años. ¿Qué planes podrían ser más importantes que ayudar a tu propia hija y a tus nietos? Gritó Elena, toda pretensión de amabilidad olvidada. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero a tu edad? ¿Comprarte ropa nueva? ¿Viajar? Es ridículo. No tengo que explicarte mis planes, respondí manteniendo mi voz firme aunque por dentro temblaba. Es mi dinero, mi decisión. Elena agarró su bolso y se dirigió a la puerta. Esto no va a quedar así, mamá. Miguel y yo hablaremos sobre esto. Volveremos pronto y espero que para entonces hayas reconsiderado tu egoísmo. Después de que Elena se marchara, me senté en mi mecedora temblando. Sabía que esto solo era el comienzo. Mi hija no aceptaría fácilmente un no por respuesta, especialmente con Javier presionándola. Y Miguel siempre había sido fácilmente influenciable por su hermana menor. Esa noche, por primera vez desde la venta de la finca, saqué mi viejo teléfono móvil y activé la función de grabación de voz. Lo probé varias veces para asegurarme de que funcionaba correctamente. Luego lo coloqué en el bolsillo de mi delantal donde siempre lo llevaba. A partir de ahora grabaría todas mis conversaciones con mis hijos. Un presentimiento me decía que iba a necesitar esas grabaciones. También saqué los documentos de la venta de la finca de la caja metálica bajo mi cama y los escondí en un lugar más seguro dentro de una Biblia vieja en mi estantería, un libro que sabía que mis hijos nunca tocarían. Llamé a Carmen esa noche, pero no le conté todo. Solo le dije que Elena había venido y que estaba preocupada por su actitud. Carmen, que conocía bien a mi hija, me advirtió que tuviera cuidado. Isabela, me dijo con preocupación en su voz, si necesitas cualquier cosa, lo que sea, llámame inmediatamente. No importa la hora. Agradecí su amistad, pero sabía que esto era algo que tendría que enfrentar principalmente sola. Esa noche apenas dormí preparándome mentalmente para la tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer como siempre. Pero esta vez, en lugar de comenzar mi rutina habitual, me quedé en la cama recordando el pasado. Un pasado que nunca había compartido completamente con nadie, ni siquiera con Carmen. Miguel, mi primogénito, siempre había sido un niño sensible y fácilmente influenciable. Desde joven buscaba la aprobación de los demás, especialmente de su padre. Alejandro era un hombre tradicional, trabajador y austero, que esperaba que su hijo siguiera sus pasos en el manejo de la finca. Pero Miguel nunca mostró interés en la agricultura. Prefería los libros y más tarde los juegos de azar. Cuando Miguel cumplió 18 años, descubrimos que había estado apostando el dinero que supuestamente ahorraba para la universidad. Alejandro se enfureció y hubo una gran pelea entre padre e hijo. Miguel se fue a Madrid esa misma noche y durante casi un año no supimos nada de él. Fue yo quien finalmente lo encontró viviendo en condiciones deplorables, endeudado hasta el cuello con prestamistas. Vendí algunas de las joyas de mi madre para pagar sus deudas y lo convencí de que volviera a casa. Alejandro nunca supo cuánto dinero había gastado para rescatar a nuestro hijo. Le hice prometer a Miguel que dejaría de apostar y durante un tiempo pareció cumplirlo. Elena, por su parte, siempre había sido la favorita de su padre.
Inteligente y carismática, sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Desde pequeña mostró un gusto por las cosas lujosas, siempre queriendo más de lo que podíamos permitirnos. Cuando Elena conoció a Javier en la universidad, quedé preocupada. Era apuesto y encantador, pero había algo en él que no me gustaba: una falsedad en su sonrisa, una ambición desmedida en sus ojos. Alejandro, sin embargo, quedó impresionado por las promesas de éxito empresarial de Javier y su aparente buena familia. Se casaron cuando Elena tenía apenas 22 años. Al principio parecían felices. Javier consiguió un trabajo en una empresa financiera en Madrid y Elena trabajaba como secretaria en una oficina legal. Compraron un piso en un barrio de moda, tenían coches nuevos, iban de vacaciones a lugares exóticos. Todo parecía perfecto en la superficie. Pero había señales. Las llamadas tensas de Elena siempre necesitando un poco más de dinero, las visitas que se cancelaban en el último minuto, las raras ocasiones en que venían. Javier controlaba cada palabra que decía mi hija y ella parecía cada vez más nerviosa y menos ella misma. Cuando Alejandro enfermó, esperaba que nuestros hijos estuvieran más presentes. Pero Miguel, que para entonces ya trabajaba en Madrid, solo vino un fin de semana durante los 6 meses que duró la enfermedad de su padre. Elena vino más veces, pero siempre sola, sin Javier ni los niños, y nunca se quedaba más de unas horas. Alejandro murió sin reconciliarse completamente con su hijo y sin conocer realmente a sus nietos. Fue una de sus mayores tristezas. Después del funeral, tanto Miguel como Elena volvieron rápidamente a Madrid, dejándome sola para lidiar con el duelo y con una finca que se caía a pedazos. Prometieron ayudar económicamente, pero sus contribuciones fueron escasas y esporádicas. Pronto dejaron de llegar por completo, y ahora 8 años después reaparecían en mi vida exigiendo una parte del dinero de la venta de una finca que habían abandonado hace tiempo. No podía evitar sentirme herida y traicionada, pero también estaba determinada a no dejar que manipularan mi vida una vez más. El dinero de la venta me daría la independencia que nunca había tenido y la oportunidad de cumplir la promesa que le había hecho a Sofía. Esa misma tarde decidí tomar medidas preventivas. Fui al banco del pueblo y transferí la mayor parte del dinero a una cuenta diferente, dejando solo una pequeña cantidad en la cuenta original. También pregunté sobre las opciones para hacer un testamento oficial, algo que nunca antes había considerado necesario. Al salir del banco me encontré con Carlos Fuentes, el hijo de mi antiguo vecino Manuel, que ahora trabajaba como abogado en Granada. Le expliqué brevemente mi situación y él me ofreció su tarjeta. Señora Mendoza, si necesita asesoramiento legal, no dude en llamarme. La primera consulta será gratuita por todo lo que usted hizo por mi padre cuando estuvo enfermo. Guardé su tarjeta cuidadosamente. Algo me decía que pronto la necesitaría. Esa noche, antes de acostarme, revisé nuevamente que mi teléfono móvil estuviera cargado y la función de grabación lista para activarse. También coloqué una pequeña cámara que había comprado hace años, cuando temía que alguien estuviera robando huevos de mi gallinero, en un rincón discreto de la sala de estar. No sabía exactamente qué esperar, pero quería estar preparada. Mientras me acostaba pensé en Alejandro y en Sofía. «Dadme fuerza», murmuré en la oscuridad. «Dadme la fuerza para hacer lo correcto». 3 días después de la visita de Elena, escuché varios coches detenerse frente a mi casa. Era domingo por la mañana y acababa de regresar de la misa en la pequeña iglesia del pueblo. Me asomé por la ventana y sentí que mi corazón se aceleraba. Reconocí el coche de Miguel, el de Elena, y un tercer vehículo lujoso que supuse pertenecía a Javier. Respiré profundamente y encendí la grabadora de mi teléfono móvil, asegurándome de que estuviera bien escondida en el bolsillo de mi delantal. También verifiqué que la pequeña cámara en la sala de estar estuviera funcionando. Luego, con toda la calma que pude reunir, abrí la puerta. Miguel fue el primero en acercarse. A sus 42 años se parecía cada vez más a su padre, pero sus ojos tenían un brillo inquieto que Alejandro nunca tuvo. Me abrazó brevemente, un gesto que parecía más una obligación que un verdadero afecto. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin preámbulos. Detrás de él, Elena caminaba junto a Javier. Mi yerno iba impecablemente vestido como siempre, con un traje que parecía demasiado elegante para una visita dominical a una casa de campo. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que calculaban y evaluaban todo a su alrededor. «Buenos días a todos», dije con una tranquilidad que no sentía. «Pasad, acabo de hacer café». Entramos a la sala de estar.
Miguel se sentó en el sofá junto a Elena mientras Javier permaneció de pie como si quisiera mantener una posición de autoridad. Yo me senté en mi mecedora preparándome para lo que vendría. «Mamá», comenzó Miguel, «Elena nos ha contado sobre la venta de la finca. Estamos preocupados por ti». «¿Preocupados?», pregunté manteniendo mi voz neutra. «Sí», intervino Elena rápidamente. «Es mucho dinero para manejar sola y a tu edad. Pensamos que podríamos ayudarte a administrarlo». Javier dio un paso adelante. «Señora Isabela, entendemos que la decisión de vender la finca fue difícil, pero ahora tiene que pensar en el futuro, en su seguridad. Nosotros podríamos invertir ese dinero de manera que le garantice una renta vitalicia y al mismo tiempo pueda ayudar a sus hijos y nietos». Me quedé mirándolos a los tres, reconociendo la estrategia que habían planeado. Miguel, el hijo preocupado, Elena, la hija práctica, y Javier, el experto financiero. Todos unidos por un objetivo común: mi dinero. «Agradezco vuestra preocupación», dije lentamente, «pero ya tengo planes para ese dinero. Planes importantes». «¿Qué planes, mamá?», preguntó Miguel con un tono que pretendía ser interesado, pero que no podía ocultar su impaciencia. «Planes personales», respondí firmemente. «Es mi dinero fruto de la venta de una propiedad que he mantenido sola durante 8 años y tengo derecho a decidir qué hacer con él». La expresión de Miguel cambió sutilmente. La máscara de hijo preocupado comenzó a resquebrajarse. «Mamá, creo que no entiendes la situación», dijo inclinándose hacia adelante. «Esa finca era parte de nuestra herencia familiar. El dinero de la venta no es solo tuyo, es de todos nosotros». «Miguel tiene razón», añadió Elena. «Papá habría querido que ese dinero nos ayudara a todos. Además, somos tus hijos, tu familia. ¿No quieres ayudarnos?» «¿Ayudaros?». La indignación comenzó a crecer dentro de mí. ¿Dónde habéis estado estos 8 años cuando necesitaba ayuda? ¿Cuántas veces habéis venido a ver cómo estaba la finca, a ofrecer arreglar un tejado, a preguntarme siquiera si necesitaba algo? Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente Javier decidió tomar el control de la situación. «Señora Isabela», dijo con voz suave pero firme, «el pasado no se puede cambiar, pero ahora tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien. Elena y yo estamos en una situación financiera complicada. Necesitamos su ayuda urgentemente». «¿Complicada?», pregunté. «¿Te refieres a tus deudas con gente peligrosa? ¿A los negocios turbios que han salido mal?». Javier palideció ligeramente, pero se recuperó rápido. «Son inversiones que necesitan tiempo para dar frutos. Con 60.000 euros podríamos estabilizar nuestra situación y asegurar el futuro de sus nietos. Y yo necesito al menos 40.000, añadió Miguel de repente. «Tengo algunos asuntos pendientes que debo resolver antes de que se compliquen más». «¿Asuntos pendientes?», repetí. «¿Te refieres a deudas de juego, Miguel, porque ya te rescaté una vez de eso y prometiste que nunca volverías a apostar?» Mi hijo se puso rígido. «Las cosas no son tan simples, mamá. No lo entenderías». «Entiendo más de lo que crees», respondí. «Entiendo que entre los dos me estáis pidiendo 100.000 euros y que ninguno de vosotros tiene un plan real para usar ese dinero responsablemente». «Es nuestro derecho», exclamó Elena perdiendo la paciencia. «Ese dinero debería haber sido para nosotros desde el principio». «Si papá estuviera vivo, si vuestro padre estuviera vivo», la interrumpí con voz firme, «estaría profundamente decepcionado de ver en qué os habéis convertido». Alejandro valoraba el trabajo honesto y la responsabilidad, no los atajos y las exigencias. La tensión en la habitación era palpable. Vi cómo Miguel apretaba los puños, cómo la cara de Elena se enrojecía de ira, cómo Javier calculaba su siguiente movimiento. «¿Entonces te niegas a ayudarnos?», preguntó Miguel, su voz peligrosamente baja. «Me niego a daros el dinero para que lo despilfarréis», respondí. «Si realmente necesitáis ayuda, podríamos hablar de otras formas de...». «No queremos tus consejos, vieja», gritó Miguel poniéndose de pie de un salto. «Queremos lo que nos pertenece». Lo que ocurrió a continuación sucedió tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Miguel avanzó hacia mí, su rostro distorsionado por la ira. Me agarró por los hombros, levantándome de la mecedora. «Dinos dónde está el dinero, mamá», gritó sacudiéndome con fuerza. «Lo necesitamos ahora». «Suéltame, Miguel», exclamé intentando liberarme. «Estás fuera de ti». «Miguel, cuidado».
gritó Elena, pero no estaba segura si lo decía para protegerme a mí o porque había visto la cámara oculta. Mi hijo me empujó con tal fuerza que perdí el equilibrio. Caí contra la esquina de la mesa de café sintiendo un dolor agudo en el costado izquierdo. El impacto me dejó sin aliento, un dolor insoportable se extendió por todo mi cuerpo mientras caía al suelo. «Dios mío, Miguel, ¿qué has hecho?», gritó Elena corriendo hacia mí. Javier sujetó a Miguel por los hombros alejándolo de mí. «Contrólate, hombre», le dijo en voz baja pero tensa. Esto no era parte del plan. Yacía en el suelo luchando por respirar. Cada inhalación era una agonía. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Llama a una ambulancia», logré decir entre jadeos. Elena se arrodilló a mi lado, su rostro una mezcla de miedo y cálculo. «Mamá, ha sido un accidente. Miguel no quería hacerte daño. Estamos todos muy alterados por esta situación. No necesitamos llamar a nadie, nosotros te llevaremos al médico». Comprendí en ese momento que estaban más preocupados por las consecuencias legales que por mi bienestar. No iban a llamar a una ambulancia porque no querían testigos. Sentí una oleada de claridad y determinación a pesar del dolor. «Mi teléfono», murmuré. «Está en mi delantal. Necesito llamar a Carmen». Elena metió la mano en mi delantal y encontró mi teléfono. Vi cómo sus ojos se agrandaban al darse cuenta de que la grabadora estaba encendida. Miró a Javier, quien rápidamente negó con la cabeza. «No hay señal aquí, mamá», mintió Elena guardándose mi teléfono. «Te llevaremos nosotros al hospital». Mientras Miguel y Javier me levantaban, sentí un dolor tan intenso que casi perdí el conocimiento. Me llevaron al coche de Javier colocándome con cuidado en el asiento trasero. «Recuerda», escuché a Javier decirle a Miguel mientras cerraban la puerta, «fue una caída accidental. Estábamos visitando a tu madre y se tropezó con la alfombra. Nada más». Mientras el coche arrancaba, pensé en la cámara oculta en mi sala de estar. Esperaba que hubiera capturado todo. Y aunque Elena tenía mi teléfono con la grabación, había algo que ellos no sabían. La aplicación de grabación estaba configurada para enviar automáticamente los archivos a mi correo electrónico. El dolor era casi insoportable, pero me mantuve consciente. Necesitaba estar alerta, necesitaba recordar todo. Por primera vez en mi vida sentía no solo dolor físico, sino una profunda sensación de traición que me dolía aún más que la costilla rota. Mis propios hijos habían elegido el dinero por encima de mi bienestar. Y en ese momento, a través del dolor y la decepción, tomé una decisión. No importaba lo que pasara, no permitiría que se salieran con la suya. No esta vez. El Hospital Comarcal era un edificio moderno de 3 plantas en las afueras de Granada. Mientras los médicos me examinaban, escuché a Miguel y Elena dar su versión de los hechos. Al personal médico, su anciana madre se había caído accidentalmente durante su visita dominical. Una historia simple, creíble. La radiografía confirmó lo que ya sospechaba, tenía una costilla fracturada en el lado izquierdo. No era una fractura grave, me explicó el médico, pero a mi edad requeriría reposo y medicación para el dolor durante varias semanas. ¿Vive usted sola, señora Mendoza?, preguntó la doctora, una mujer joven de aspecto amable. Antes de que pudiera responder, Elena intervino rápidamente. «No, doctora. Mi hermano y yo hemos estado hablando y hemos decidido que mamá vendrá a vivir conmigo a Madrid durante su recuperación. No podemos dejarla sola en estas condiciones». La doctora asintió aparentemente satisfecha con esta respuesta, pero yo sabía exactamente lo que estaba pasando. No les preocupaba mi recuperación. Querían tenerme bajo su control para acceder a mi dinero. «Prefiero quedarme en mi casa», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Mi vecina Carmen puede ayudarme». Miguel puso su mano sobre mi hombro apretando ligeramente. Para la doctora parecería un gesto de afecto, pero yo sentí la advertencia en su presión. «Mamá, ya lo hemos decidido. Es por tu bien». La doctora, percibiendo la tensión, me miró directamente a los ojos. «Señora Mendoza, ¿está usted cómoda con esta decisión?» Fue un momento crítico. Podía decir la verdad allí mismo, denunciar a mis hijos, pero sin pruebas sería mi palabra contra la de ellos. Y mi teléfono con la grabación estaba en el bolso de Elena. Necesitaba tiempo para recuperar esas pruebas y contactar a Carlos, el abogado. «Necesito pensar», dije finalmente. «Quisiera quedarme esta noche en el hospital si es posible. Mañana decidiré». La doctora asintió. «Por supuesto». De todas formas, queríamos mantenerla en observación esta noche para asegurarnos de que no hay complicaciones. Vi la frustración en los ojos de mis hijos,
pero no podían oponerse abiertamente a una recomendación médica sin levantar sospechas. «Estaremos aquí a primera hora mañana, mamá», dijo Elena inclinándose para besarme la mejilla. «Descansa». Cuando por fin se marcharon sentí que podía respirar de nuevo a pesar del dolor en mi costado. La enfermera me instaló en una habitación compartida con otra paciente, una mujer mayor que dormía profundamente. Tan pronto como la enfermera salió, tomé el teléfono junto a la cama y marqué el número de Carmen. Después de explicarle brevemente lo sucedido, le pedí 2 favores urgentes: que fuera a mi casa para recuperar la tarjeta de memoria de la cámara oculta y que contactara a Carlos Fuentes, el abogado, lo antes posible. «Isabela, esto es terrible», dijo Carmen, la indignación evidente en su voz. «Deberías denunciarlos inmediatamente». «Y lo haré», le aseguré. «Pero necesito hacerlo bien. Necesito las pruebas y asesoramiento legal antes de dar el siguiente paso». Después de colgar con Carmen, me recosté en la cama del hospital exhausta pero determinada. El dolor físico era intenso, pero el dolor emocional de la traición era aún peor. Nunca imaginé que mis propios hijos pudieran hacerme daño de esta manera. Y todo por dinero. Cerré los ojos tratando de descansar, pero los recuerdos de aquella tarde seguían reproduciéndose en mi mente: la ira en los ojos de Miguel, la frialdad calculadora de Elena, la manipulación de Javier. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿En qué momento mis dulces niños se habían convertido en estas personas codiciosas y violentas? Me desperté sobresaltada por el sonido de la puerta abriéndose. La luz de la mañana entraba por la ventana, y por un momento, desorientada por los medicamentos para el dolor, no reconocí a la persona que entraba en la habitación. Pero cuando mi visión se aclaró, vi a Carmen acercándose a mi cama seguida por un hombre joven vestido con traje. «Isabela, ¿cómo te encuentras?», preguntó Carmen tomando mi mano entre las suyas. «He estado mejor», respondí con una débil sonrisa. «Pero sobreviviré». Carmen se volvió hacia el hombre que la acompañaba. «Este es Carlos Fuentes, el abogado del que me hablaste. Vino inmediatamente cuando le conté lo sucedido». Carlos Fuentes parecía más joven de lo que recordaba, quizás en sus 30 y tantos, con gafas de montura fina y expresión seria. Se acercó a mi cama y me saludó con una inclinación de cabeza respetuosa. «Señora Mendoza, lamento mucho lo que ha ocurrido», dijo con voz tranquila pero firme. «Carmen me ha puesto al corriente de la situación y debo decirle que tiene un caso sólido contra sus hijos, especialmente si tenemos pruebas audiovisuales del incidente». «Las tenemos», confirmó Carmen sacando de su bolso una pequeña tarjeta de memoria. «Recuperé esto de la cámara en tu sala de estar. Y Carlos ha conseguido acceder a tu correo electrónico desde su tablet para recuperar la grabación de audio que se envió automáticamente». Un alivio enorme me invadió. Las pruebas estaban a salvo. Carlos sacó su tablet y reprodujo el video de la cámara oculta. Aunque el ángulo no era perfecto, se veía claramente a Miguel avanzando hacia mí de manera amenazante, y luego el empujón que me hizo caer contra la mesa. La grabación de audio del teléfono era aún más clara, captando cada palabra amenazante, cada exigencia de dinero. «Esto es suficiente para presentar cargos por agresión», explicó Carlos. «Y dadas las circunstancias, también podríamos añadir cargos por intento de coacción financiera e incluso posible secuestro, ya que intentaron llevarla contra su voluntad». «Secuestro». La palabra me sobresaltó. «Son mis hijos». «Lo sé, señora Mendoza», dijo Carlos con suavidad. «Y entiendo que esto es increíblemente doloroso para usted, pero lo que hicieron es grave, y dadas sus intenciones de controlarla para acceder a su dinero, la ley lo ve como una forma de secuestro o retención ilegal». Me quedé en silencio procesando toda esta información. Una parte de mí quería proteger a mis hijos a pesar de todo. Eran míos. Los había traído al mundo, los había criado, los había amado incondicionalmente durante décadas. Pero otra parte sabía que esto iba más allá de un simple desacuerdo familiar. Miguel me había agredido físicamente. Podrían haber continuado haciéndome daño si les hubiera acompañado a Madrid. «¿Qué opciones tengo?», pregunté finalmente. Carlos me explicó detalladamente los pasos legales que podíamos seguir. Podíamos presentar una denuncia formal, lo que probablemente resultaría en cargos penales contra Miguel por la agresión y posiblemente contra Elena y Javier por complicidad. También podíamos solicitar una orden de alejamiento inmediata. Mientras Carlos hablaba, la puerta de la habitación se abrió nuevamente. Elena entró seguida por Miguel y Javier.
Al ver a Carmen y Carlos, se detuvieron en seco. «¿Qué está pasando aquí?», exigió saber Elena. «¿Quién es este hombre?». Carlos se puso de pie y se presentó con calma profesional. «Carlos Fuentes, abogado de la señora Mendoza. ¿Y ustedes son...?» «Somos sus hijos», respondió Elena visiblemente alterada. «No necesita un abogado. Estamos aquí para cuidar de ella». «Me temo que las pruebas sugieren lo contrario», dijo Carlos señalando su tablet donde se reproducía silenciosamente el video del incidente. El color abandonó los rostros de mis 3 visitantes. Miguel dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. Elena miró a Javier, quien mantuvo una expresión impasible aunque vi cómo apretaba la mandíbula. «Mamá», comenzó Elena con voz temblorosa, «esto es un malentendido. Estábamos todos muy alterados ayer, pero nunca quisimos hacerte daño». «¿Un malentendido?». La voz de Carmen vibró de indignación. «Rompieron una costilla a vuestra madre. La dejasteis tirada en el suelo. Le quitasteis su teléfono. ¿Llamáis a eso un malentendido, Mao?». «Señora Mendoza», intervino Carlos antes de que la situación escalara. «La doctora me ha informado que podrá darle el alta hoy siempre que tenga cuidados adecuados. Mi recomendación es que venga conmigo y con Carmen. Mi madre tiene una casa con habitación de invitados en Granada donde estará segura y cómoda mientras recuperamos sus fuerzas y decidimos los próximos pasos legales». «No puede hacer eso», protestó Javier. «Somos su familia. Tenemos derecho a...». «No tienen ningún derecho», lo interrumpió Carlos con firmeza. «No después de lo que hicieron. Y les advierto que cualquier intento de acercarse a la señora Mendoza sin su consentimiento resultará en cargos adicionales». Hubo un momento de tenso silencio. Miré a mis hijos buscando en sus rostros algún signo de remordimiento genuino, algún indicio del amor que alguna vez nos habíamos tenido, pero solo vi miedo a las consecuencias, cálculo y una ira apenas contenida. «Quiero que os marchéis», dije finalmente. «Todos vosotros. Iré con Carmen y Carlos cuando me den el alta, y no quiero veros hasta que esté lista para hablar si es que algún día lo estoy». «Mamá, por favor», intentó Miguel dando un paso hacia mi cama. «No te acerques a mí», le advertí. «Ya me has hecho suficiente daño». Los 3 se marcharon finalmente, no sin antes lanzar miradas amenazantes a Carlos y murmurar entre ellos. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé contra las almohadas agotada emocional y físicamente. «Has sido muy valiente, Isabela», dijo Carmen apretando mi mano. «No sé si es valentía o desesperación», respondí. «Nunca pensé que llegaríamos a esto». Carlos guardó su tablet y me miró con expresión seria pero compasiva. «Señora Mendoza, entiendo que esto es extremadamente difícil para usted. Son su familia, pero debe saber que lo que hicieron es grave y podría haber sido mucho peor si no hubiera tenido la previsión de instalar esa cámara y grabar el audio». Asentí sabiendo que tenía razón. «¿Cuáles son los siguientes pasos entonces?» «Primero recuperarse», respondió Carlos. «Luego, cuando se sienta con fuerzas, iremos a la comisaría para presentar la denuncia formal. Mientras tanto, prepararé toda la documentación necesaria y solicitaré la orden de alejamiento». Después de que Carlos se marchara para hacer los arreglos necesarios, me quedé a solas con Carmen. Por primera vez desde el incidente me permití llorar. Lloré por los hijos que creía tener, por la familia que pensé que éramos, por todas las esperanzas y sueños que se habían hecho pedazos en un solo día. «¿Por qué, Carmen?», sollocé. «¿Por qué el dinero puede cambiar tanto a las personas?». Carmen me abrazó con cuidado, evitando presionar mi costado herido. «No es el dinero, Isabela. El dinero solo saca a la luz lo que ya estaba ahí. Tus hijos tomaron sus propias decisiones, hicieron sus propias elecciones. Tú no tienes la culpa de eso». Mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, recordé a mi hermana Sofía y la promesa que le había hecho. Ese recuerdo me dio fuerzas. El dinero de la venta de la finca iba a hacer algo bueno, algo importante. No permitiría que la codicia de mis hijos destruyera ese sueño. «Tienes razón», dije finalmente secándome las lágrimas. «Ahora necesito ser fuerte por Sofía y por mí misma». Esa tarde la doctora me dio el alta con instrucciones estrictas de reposo y medicación para el dolor. Carlos y Carmen me acompañaron a la casa de la madre de Carlos, una hermosa casa antigua en el barrio del Albaicín en Granada. La señora Fuentes, una mujer elegante en sus 70 años, me recibió con calidez y me instaló en una habitación cómoda con vistas a la Alhambra. «Mi hijo me ha contado lo sucedido», me dijo mientras me ayudaba a acomodarme.
Es inexcusable lo que le han hecho, pero aquí estará segura. Nadie entrará en esta casa sin su consentimiento. Esa noche, mientras miraba las luces de la Alhambra desde mi ventana, sentí una extraña mezcla de dolor y determinación. Mi cuerpo estaba herido, mi corazón estaba roto, pero mi espíritu seguía intacto. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi vida y mis decisiones. Al día siguiente, Carlos vino a verme con noticias sorprendentes. Había estado investigando a Javier Ruiz, y lo que había descubierto era alarmante. Señora Mendoza dijo mientras se sentaba junto a mi cama, su yerno está involucrado en actividades mucho más serias de lo que imaginábamos. No son solo inversiones que salieron mal, como él afirma. Hay evidencia de posible blanqueo de dinero y fraude fiscal. Y las personas a las que debe dinero no son simples inversores, sino prestamistas conocidos por métodos violentos de cobro. Dios mío, murmuré pensando en mis nietos. ¿Están mis nietos en peligro? Es difícil saberlo, respondió Carlos con honestidad. Pero tengo contactos en la policía de Madrid que están vigilando la situación. Si hay alguna señal de peligro para los niños, intervendrán inmediatamente. ¿Y Elena, crees que ella sabe en qué está metido Javier? Carlos dudó antes de responder. Basándonos en las grabaciones y en su comportamiento, parece que al menos conoce la gravedad de la situación financiera. Si sabe específicamente sobre actividades ilegales, es algo que la investigación determinará. ¿Y Miguel? ¿Has descubierto algo sobre él? Su hijo tiene problemas de juego severos, confirmó Carlos. Ha acumulado deudas significativas en varios casinos de Madrid y Valencia. También hay indicios de abuso de alcohol. Es probable que esté bajo mucha presión de sus acreedores, lo que podría explicar, aunque no justificar, su comportamiento violento. Toda esta información era abrumadora. Mis hijos estaban en problemas mucho más serios de lo que había imaginado, pero también comprendí que el dinero de la venta de la finca no habría solucionado realmente sus problemas. Habría sido como echar agua a un cesto. Sin abordar las causas reales, el problema de juego de Miguel, los negocios turbios de Javier, el dinero solo habría prolongado una situación insostenible. ¿Qué debo hacer, Carlos? Pregunté sintiendo el peso de todas estas revelaciones. Lo primero es protegerse a sí misma, respondió con firmeza. Presentar la denuncia, obtener la orden de alejamiento y asegurar su dinero y propiedades. Después, cuando todo esté más calmado, podemos discutir cómo abordar los problemas subyacentes de su familia, si usted aún desea hacerlo. Esa tarde, acompañada por Carlos y Carmen, me dirigí a la comisaría de policía en Granada. A pesar del dolor en mi costado y el nudo en mi garganta, relaté todo lo sucedido al oficial que tomó mi declaración. Mostré las pruebas, el video, las grabaciones de audio, los informes médicos que confirmaban la fractura de costilla. Mientras firmaba la denuncia formal, sentí una mezcla de tristeza profunda y un extraño sentido de liberación. Era como si finalmente me estuviera liberando de años de manipulación y expectativas injustas. Ya no permitiría que mis hijos me trataran como una simple fuente de dinero o como una anciana incompetente que no podía tomar sus propias decisiones. Esa noche, de vuelta en la casa de la señora Fuentes, le conté a Carmen sobre mi plan para la Fundación Sofía, el proyecto que había estado planeando con el dinero de la venta de la finca. Mi hermana Sofía murió de cáncer de mama hace 5 años, le expliqué. Los últimos meses fueron terribles, no solo por el dolor físico, sino por la impotencia de no poder acceder a tratamientos que podrían haber mejorado su calidad de vida porque eran demasiado caros y no los cubría la seguridad social. Le conté cómo Sofía en sus últimos días me había hecho prometer que si alguna vez tenía la oportunidad, ayudaría a otras mujeres en situación similar. Quiero usar la mayor parte del dinero de la venta para crear un fondo que ayude a mujeres de bajos recursos que tienen cáncer, le dije. No todo el dinero, por supuesto. Guardaré una parte para mi propia seguridad, pero la mayoría será para cumplir esa promesa. Carmen me escuchó con lágrimas en los ojos y cuando terminé me abrazó con cuidado. Isabela, eres una mujer extraordinaria, me dijo. Y pensar que tus hijos querían robar ese dinero que iba a ayudar a tantas personas necesitadas. Lo más triste de todo, reflexioné, es que si me hubieran preguntado sobre mis planes con respeto y cariño, tal vez habría encontrado una manera de ayudarles también. Pero nunca me dieron la oportunidad. Simplemente asumieron que tenían derecho a mi dinero e intentaron tomarlo por la fuerza. ¿Vas a seguir adelante con tus planes originales?, preguntó Carmen. Sí, Carmen.
Más que nunca esta experiencia me ha enseñado lo importante que es ayudar a personas que realmente lo necesitan, no a personas que simplemente quieren vivir por encima de sus posibilidades. Esa noche dormí profundamente por primera vez desde el incidente con la certeza de que a pesar de todo el dolor, estaba haciendo lo correcto. Los días siguientes pasaron en una bruma de declaraciones policiales, visitas médicas y consultas legales. Carlos Fuentes demostró ser no solo un abogado competente, sino también un apoyo emocional fundamental. Me explicaba cada paso del proceso legal con paciencia, asegurándose de que entendiera todas mis opciones antes de tomar cualquier decisión. Una semana después de presentar la denuncia, recibí la noticia de que Miguel había sido detenido. La policía también había interrogado a Elena y a Javier, aunque aún no habían sido formalmente acusados. La investigación sobre Javier se había ampliado y ahora incluía a otros 2 hombres que aparentemente formaban parte de su red de negocios. El juez ha concedido la orden de alejamiento, me informó Carlos una tarde mientras tomábamos té en el patio de la casa de su madre. Miguel, Elena y Javier no pueden acercarse a menos de 500 metros de usted ni contactarla por ningún medio. Sentí un alivio inmediato al saber que estaba legalmente protegida, pero también una punzada de tristeza. Nunca imaginé que llegaríamos a este punto que necesitaría protección legal contra mis propios hijos. ¿Qué pasará ahora con Miguel?, pregunté. Permanecerá detenido hasta la vista preliminar, explicó Carlos. Dada la claridad de las pruebas, es probable que el caso avance rápidamente. También estamos pidiendo que se investigue el intento de coacción financiera, lo que podría resultar en cargos adicionales. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles perturbadores. La policía había descubierto que Javier no solo debía dinero a prestamistas, sino que también había intentado establecer un esquema de blanqueo de dinero, utilizando pequeñas empresas legítimas como fachada. Elena, aunque negaba conocer la extensión de las actividades ilegales de su marido, había firmado varios documentos que la implicaban como cómplice. Estamos negociando con la fiscalía, me explicó Carlos un mes después. Elena está dispuesta a cooperar plenamente con la investigación y testificar contra Javier y los otros implicados a cambio de una reducción de cargos. ¿Y qué pasará con mis nietos?, pregunté preocupada por los hijos de Elena. Por ahora están con la madre de Elena en Madrid. Los servicios sociales están monitoreando la situación, pero no ven motivo para intervenir mientras los niños estén bien cuidados. La vista preliminar de Miguel se programó para principios de mayo, casi 2 meses después del incidente. Para entonces mi costilla estaba casi completamente curada, aunque todavía sentía molestias ocasionales. Había comenzado a establecer una rutina en Granada, pasando los días ayudando a la señora Fuentes con su jardín y trabajando con Carlos en los detalles de la Fundación Sofía. El día de la vista me vestí con cuidado un sencillo vestido azul marino, el collar de perlas que Alejandro me había regalado en nuestro 20º aniversario y el broche en forma de mariposa que había pertenecido a Sofía. Quería presentarme con dignidad, sin parecer ni demasiado ostentosa ni demasiado frágil. El juzgado de Granada era un edificio imponente de piedra gris. Carmen me acompañó sosteniendo mi brazo mientras subíamos las escaleras. Carlos nos esperaba en la entrada impecable en su traje oscuro. ¿Está preparada, señora Mendoza?, me preguntó con amabilidad. Todo lo preparada que puedo estar para ver a mi hijo acusado de agredirme, respondí con una sonrisa triste. La sala del juzgado estaba medio llena cuando entramos. Vi a Miguel sentado junto a su abogado, un hombre mayor con expresión severa. Mi hijo había perdido peso y su rostro mostraba signos de estrés. Por un momento nuestras miradas se cruzaron y vi un destello de algo en sus ojos. ¿Arrepentimiento, vergüenza o simplemente miedo a las consecuencias? Elena estaba sentada en la parte posterior de la sala sola. También había cambiado. Parecía más pequeña, más vulnerable sin Javier a su lado. Me pregunté dónde estaría él y qué estaría pasando con su caso. La vista fue sorprendentemente breve. El juez revisó las pruebas, que eran contundentes. El video mostraba claramente la agresión. Los informes médicos confirmaban la fractura y las grabaciones de audio documentaban las exigencias de dinero y las amenazas. El abogado de Miguel intentó argumentar que había sido un accidente durante una discusión acalorada, pero incluso él parecía saber que era una defensa débil. Lo que me sorprendió fue cuando el juez dio a Miguel la oportunidad de hablar. Mi hijo se puso de pie lentamente, su postura encorvada, tan diferente del hombre confiado que había sido. «Quiero declararme culpable»,
dijo con voz apenas audible. Lo que hice es inexcusable. Lastimé a la persona que me dio la vida, que siempre me apoyó incluso cuando no lo merecía. No tengo excusas, solo vergüenza y arrepentimiento. Sus palabras parecían sinceras, pero después de todo lo sucedido, no sabía si podía confiar en ellas. ¿Era un verdadero remordimiento o simplemente una estrategia para obtener la clemencia del juez? El juez dictaminó que Miguel permanecería detenido hasta el juicio final que se programaría en las próximas semanas. Mientras salíamos de la sala, Elena se acercó a nosotros manteniendo la distancia requerida por la orden de alejamiento. «Mamá», dijo con voz temblorosa, «sé que no puedo acercarme más, pero quería que supieras que estoy cooperando con la investigación. Lo que hicimos fue terrible, y lo siento mucho». Carlos intervino antes de que pudiera responder. «Señora Ruiz debe respetar la orden de alejamiento. Si desea comunicarse con su madre, debe hacerlo a través de los canales legales apropiados». Elena asintió retrocediendo. «Lo entiendo. Solo quería que supiera que los niños están bien y que preguntaban por su abuela». Esas últimas palabras me dolieron profundamente. Mis nietos inocentes en todo este desastre estaban atrapados en medio del caos creado por sus padres. Les echaba de menos, pero sabía que aún no era el momento de reunirnos. Al día siguiente recibí una llamada de Carlos con noticias sobre el caso de Javier y los otros implicados. La investigación había revelado una red de fraude mucho más amplia de lo que inicialmente se sospechaba. El principal organizador del plan, un hombre llamado Víctor Salgado, ha sido detenido, me explicó Carlos. Él fue quien presionó a Javier para que consiguiera grandes sumas de dinero rápidamente. Aparentemente Salgado tenía conexiones con grupos criminales que utilizaban las empresas de Javier para blanquear dinero. ¿Y mi yerno? También está detenido. La fiscalía está construyendo un caso sólido contra él. Con la cooperación de Elena y otros testimonios es probable que reciba una sentencia considerable. 3 semanas después llegó el día del juicio de Miguel. El proceso fue más formal y detallado que la vista preliminar. Se presentaron todas las pruebas, se llamaron testigos, incluida yo misma, que tuve que relatar el doloroso incidente frente al tribunal, y finalmente se dictó sentencia. Miguel fue condenado a 2 años de prisión con posibilidad de libertad condicional, después de 1 año si completaba un programa de rehabilitación para el alcoholismo y la ludopatía. Los otros hombres, los 2 asociados de Javier, recibieron sentencias más largas porque ya tenían antecedentes penales. Víctor Salgado, el principal organizador del plan para declararme incompetente y acceder a mi dinero, recibió 5 años. Y Elena, debido a su cooperación total con la investigación y su testimonio contra todos los demás, solo recibió libertad condicional y la obligación de realizar servicios comunitarios durante 1 año. ¿Servicios comunitarios?, pregunté a Carlos cuando me informó de la sentencia. Sí, específicamente trabajando con ancianos en un centro de cuidados. El juez pensó que sería apropiado dadas las circunstancias. Había una cierta justicia poética en esa sentencia, pensé. Elena, que había intentado manipularme por ser vieja, ahora tendría que dedicar 1 año a cuidar y respetar a personas mayores. Esa tarde, mientras descansaba en el jardín de la señora Fuentes, reflexioné sobre todo lo ocurrido. El sistema legal había hecho su trabajo, la justicia se había aplicado según las leyes. Pero el verdadero trabajo, el de sanar las heridas emocionales y decidir qué tipo de relación, si alguna, podría tener con mis hijos en el futuro, apenas comenzaba. Pensé en Miguel solo en una celda de prisión, enfrentando por primera vez las consecuencias reales de sus acciones. Pensé en Elena, ahora una madre soltera, tratando de reconstruir su vida mientras cumplía su sentencia. Y pensé en mis nietos inocentes, víctimas de las malas decisiones de sus padres. A pesar de todo el dolor, sabía que este no era el final de la historia. Era solo un capítulo 1 doloroso pero necesario. Lo que vendría después dependería en gran parte de las decisiones que todos tomáramos a partir de ahora, de nuestra capacidad para aprender a cambiar y quizás algún día perdonar. Con esa reflexión en mente tomé una decisión. Era hora de comenzar a trabajar seriamente en la Fundación Sofía. Era hora de convertir el dolor en propósito, la traición en ayuda para otros. Era hora de cumplir mi promesa. Desde la ventana de la habitación que ocupaba en casa de la señora Fuentes, podía ver las bugambillas en flor y los naranjos cargados de azahar. El aroma dulce inundaba el aire cada mañana, recordándome que la vida seguía su curso a pesar del dolor. Habían pasado 2 meses desde el juicio.
Mi costilla estaba completamente curada, aunque a veces con los cambios de tiempo sentía un leve dolor que me recordaba todo lo ocurrido. Las heridas físicas sanan más rápido que las del alma, me decía a menudo Carmen, quien venía a visitarme 3 veces por semana. ¿Cómo te sientes hoy, Isabela?, me preguntó mientras compartíamos una infusión de hierbas en el patio interior de la casa. Mejor, respondí, y era cierto, aunque mejor era un concepto relativo cuando tu propia familia te había traicionado. Carlos dice que ya podemos comenzar con los trámites oficiales para la Fundación Sofía. Carmen asintió observándome con esa mirada penetrante que siempre parecía ver más allá de mis palabras. ¿Has pensado en lo que harás con respecto a tus hijos? La pregunta quedó flotando en el aire perfumado de la tarde andaluza. Por supuesto que había pensado en ello. Apenas pensaba en otra cosa cuando me quedaba sola con mis pensamientos. No lo sé, Carmen, confesé. Una parte de mí siente que nunca podré perdonarlos completamente. Otra parte recuerda cuando eran pequeños, sus primeras palabras, sus risas. Y me pregunto cómo llegamos a este punto. Carmen extendió su mano arrugada por los años y tomó la mía. El perdón no es algo que debas a nadie, ni siquiera a tus hijos. Es un regalo que te das a ti misma cuando estés lista. Y quizás nunca lo estés completamente, y eso también está bien. Medité sobre sus palabras. El perdón, una palabra tan pequeña para un concepto tan complejo. Podría algún día mirar a Miguel a los ojos sin recordar el momento en que me empujó. Podría hablar con Elena sin pensar en cómo planeó manipularme para obtener mi dinero. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carmen? No es solo lo que hicieron, sino lo que reveló sobre nuestra relación. Durante años me dije que estaban ocupados con sus propias vidas, que por eso apenas me visitaban o llamaban. Me convencí de que en el fondo me querían a su manera. Pero ahora me pregunto si alguna vez les importé realmente o si solo era la mamá banco a la que podían acudir cuando necesitaban dinero. Los niños pueden decepcionar de las formas más dolorosas, dijo Carmen con la sabiduría de quien también había sufrido decepciones familiares. Pero no creo que eso signifique que nunca te hayan querido. Las personas son complicadas, Isabela. Pueden sentir amor y aún así actuar con egoísmo y crueldad. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los recuerdos de Sofía volvieron a mí con especial intensidad. Recordé su valentía durante la enfermedad, cómo sonreía incluso en los peores días para no preocuparme. Recordé nuestras conversaciones en el hospital, sus sueños interrumpidos, sus esperanzas para un futuro que nunca llegaría a ver. Prométeme que vivirás plenamente, Isabela, me había dicho en una de nuestras últimas conversaciones. Prométeme que no dejarás que el miedo o el dolor te impidan hacer lo que realmente quieres hacer. En aquel momento pensé que se refería simplemente a que no me encerrara en el luto tras su partida, pero ahora sus palabras cobraban un nuevo significado. Sofía me estaba pidiendo que viviera auténticamente, que tomara decisiones basadas en mis propios valores y deseos, no en las expectativas de otros, incluso si esos otros eran mis propios hijos. Con esa claridad renovada me levanté temprano a la mañana siguiente y llamé a Carlos para comenzar los trámites de la Fundación Sofía de inmediato. Era hora de convertir el dolor en propósito. Durante las semanas siguientes me sumergí en el trabajo de establecer la fundación. Carlos me presentó a María Torres, una abogada especializada en organizaciones sin ánimo de lucro, quien nos guió a través del complejo proceso burocrático. Decidimos que la fundación se centraría específicamente en ayudar a mujeres con cáncer de mama que no podían permitirse tratamientos complementarios o medicación no cubierta por la seguridad social. La burocracia es lenta, me advirtió María una tarde mientras revisábamos formularios en su despacho en el centro de Granada. Pero estamos avanzando bien. Creo que podremos tener la fundación oficialmente establecida en unos 2 meses. ¿Y mientras tanto? Pregunté impaciente por comenzar a ayudar. Mientras tanto podemos ir identificando casos potenciales, estableciendo contactos con oncólogos y hospitales, y preparando todo para cuando podamos comenzar a operar oficialmente. Con un propósito claro y un plan concreto, sentí que mi espíritu comenzaba a sanar. Cada vez que me reunía con médicos, trabajadores sociales o potenciales beneficiarias, sentía la presencia de Sofía a mi lado, aprobando cada paso que daba. Fue durante este periodo de actividad intensa cuando recibí una visita que no esperaba. Estaba descansando en el jardín de la señora Fuentes después de una mañana especialmente productiva, cuando Carmen se acercó con expresión cautelosa. «Isabela, hay alguien que quiere verte», me dijo. «Está esperando en la plaza respetando la orden de alejamiento.
Dice que solo quiere hablar contigo si tú estás dispuesta. ¿Quién es? Pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Elena. Mi primer impulso fue negarme. La herida aún estaba demasiado fresca, el recuerdo de su traición demasiado vívido. Pero algo en la expresión de Carmen me hizo dudar. Parece diferente, añadió mi amiga. Más delgada, agotada. Dice que ha venido sola en autobús desde Madrid. La imagen de Elena, siempre tan preocupada por las apariencias viajando en autobús en lugar de en su coche de lujo, despertó mi curiosidad. ¿Qué habría pasado para provocar un cambio tan drástico? Está bien, decidí finalmente. Hablaré con ella, pero aquí en el patio donde pueda sentirme segura. Carmen asintió y salió a buscarla. Mientras esperaba intenté calmar los latidos acelerados de mi corazón. ¿Qué querría Elena? ¿Vendría a pedir perdón o a intentar manipularme nuevamente? Cuando Elena entró al patio apenas la reconocí. Mi hija, que siempre había sido la viva imagen de la elegancia urbana, parecía ahora una sombra de sí misma. Había perdido peso, tenía profundas ojeras bajo los ojos y vestía ropas sencillas que parecían viejas y gastadas. Su cabello, antes perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises y estaba recogido en una simple coleta. «Mamá», dijo con una voz apenas audible, «sé que no tengo derecho a estar aquí, pero necesitaba verte antes de comenzar mi servicio comunitario». Se mantuvo a una distancia prudente, respetando tanto la orden judicial como mi espacio emocional. La observé detenidamente, buscando signos de la antigua Elena, la mujer calculadora que había conspirado para quitarme mi dinero. Pero solo vi a una persona derrotada, consumida por consecuencias que quizás nunca anticipó. «¿Qué quieres, Elena?» «Quiero pedirte perdón, mamá». Su voz tembló. No una disculpa superficial, sino un verdadero perdón de hija a madre. Se sentó en una silla cercana a mí, pero manteniendo una distancia respetuosa. «Mamá, estos últimos días he tenido mucho tiempo para pensar en todo lo que pasó, y me di cuenta de que no solo te fallé como hija, sino que me convertí en una persona que ni yo misma reconozco». La miré recordando todas las veces que Elena había intentado manipularme con disculpas calculadas y lágrimas estratégicas. ¿Era esto diferente o simplemente otra actuación? Elena, las palabras son fáciles. Las acciones son las que cuentan. Lo sé, mamá. Por eso no te estoy pidiendo que me perdones ahora mismo. Solo te pido que quizás con el tiempo puedas considerar darme una oportunidad para mostrarte que puedo ser mejor. Hubo un silencio largo, solo interrumpido por el canto de los pájaros en el jardín. Finalmente decidí hacer la pregunta que me rondaba la mente. «¿Y Javier? ¿Sigues casada con él?» Elena bajó la mirada. «Nos estamos divorciando. Me di cuenta de que él fue quien me manipuló para actuar contra ti, y no puedo estar casada con alguien que me hizo lastimar a mi propia madre». Sus palabras me sorprendieron. No había esperado que Elena tomara una decisión tan drástica. «¿Y los niños, qué pasará con ellos?» «Los niños se quedarán conmigo. Javier está de acuerdo porque sabe que sus deudas lo ponen en peligro y no quiere exponer a los niños a esas personas peligrosas». «¿Cómo vas a mantenerlos tú sola?» «Conseguí un trabajo de media jornada en una oficina además del servicio comunitario. No va a ser fácil, pero prefiero vivir con dificultades económicas que vivir con la culpa de lo que te hice». Por primera vez en semanas pude ver a mi verdadera hija debajo de toda la codicia y manipulación. Era la niña que había criado la joven mujer que había sido antes de que la influencia de Javier la corrompiera. «Elena, tengo una condición para considerar perdonarte algún día. Lo que sea, mamá. Quiero que vayas a terapia. Quiero que entiendas cómo llegaste a ser capaz de traicionar a tu propia madre. Y quiero que te asegures de que nunca vuelva a suceder». «Ya he empezado, mamá. Es parte de los términos de mi libertad condicional, pero incluso si no fuera obligatorio lo haría». «¿Y qué les vas a decir a mis nietos sobre todo esto?» «Les voy a decir la verdad de una manera apropiada para su edad. Les diré que su mamá cometió errores muy serios, que lastimó a su abuela y que está trabajando muy duro para ser una mejor persona». Después de que Elena se fuera, pensé durante horas en todo lo que había sucedido. Mi vida había cambiado completamente en el espacio de unas pocas semanas. Había perdido la confianza en mis hijos. Había sido traicionada por mi propia familia. Había sufrido lesiones físicas, pero también había descubierto una fuerza interior que no sabía que tenía. Esa noche, mientras observaba las luces de la Alhambra desde mi ventana, tomé una decisión.
Llamaría a Carlos para comenzar el proceso de establecer oficialmente la Fundación Sofía. Decidí llamarla Fundación Sofía Vega y dedicarla específicamente a ayudar a mujeres de bajos recursos que estaban luchando contra el cáncer de mama. El nombre Vega era especialmente significativo para mí. No solo era el apellido de soltera de Sofía y mío, sino que también significaba tierra fértil junto al río en español. Me parecía adecuado que el dinero obtenido por la venta de una finca se utilizara para crear otra clase de vega, un terreno fértil donde pudiera florecer la esperanza para mujeres que enfrentaban el mismo desafío que había enfrentado mi hermana. 3 meses después, cuando mis costillas estaban completamente curadas, tuvimos la ceremonia de inauguración de la Fundación Sofía Vega. Elegimos un pequeño salón de eventos en el centro de Granada decorado con fotografías de Sofía y ramos de sus flores favoritas, girasoles y margaritas, símbolos de luz y esperanza. Carmen estuvo allí conmigo junto con varios vecinos y miembros de la comunidad que habían conocido a Sofía. La señora Fuentes y Carlos, que habían sido fundamentales en todo el proceso, ocupaban lugares de honor en la primera fila. También invité a varios médicos y trabajadores sociales de hospitales locales, quienes nos ayudarían a identificar a mujeres que necesitaban nuestra ayuda. Para mi sorpresa, Elena también vino, pero se quedó en la parte posterior del evento sin acercarse a mí. Respetaba la orden de alejamiento que técnicamente aún estaba en vigor, aunque yo había solicitado a través de Carlos que se modificara para permitir encuentros supervisados. Mientras subía al pequeño podio para dar mi discurso inaugural, miré alrededor de la sala y sentí una mezcla de emociones, gratitud por los que me habían apoyado, tristeza por la ausencia de Sofía y una determinación renovada de convertir esta experiencia dolorosa en algo positivo. Buenos días a todos, comencé. Hoy es un día muy especial para mí. Hace exactamente 5 años y 3 meses perdí a mi querida hermana Sofía por un cáncer de mama que se detectó demasiado tarde y que no recibió todos los tratamientos necesarios porque algunos no estaban cubiertos por la seguridad social y nosotras no podíamos costearlos. Hice una pausa respirando profundamente para contener la emoción que amenazaba con ahogar mis palabras. En sus últimos días, Sofía me hizo prometer que si alguna vez tenía la oportunidad, ayudaría a otras mujeres que enfrentaban la misma batalla. Hoy, gracias a circunstancias inesperadas, puedo cumplir esa promesa. No mencioné la traición de mis hijos ni la venta de la finca. Esos detalles no eran relevantes para la misión de la Fundación. La Fundación Sofía Vega tiene un objetivo claro: proporcionar apoyo económico a mujeres de bajos recursos que luchan contra el cáncer de mama, especialmente para acceder a tratamientos, medicamentos o terapias complementarias que mejoren su calidad de vida y que no están cubiertos por el sistema público de salud. Expliqué que la Fundación trabajaría en estrecha colaboración con oncólogos y trabajadores sociales de hospitales públicos para identificar a las beneficiarias y que también ofrecería asesoramiento legal para navegar el complejo sistema burocrático de la atención sanitaria. Sofía era luz, era esperanza, era fuerza. Esta fundación aspira a encarnar esas mismas cualidades, llevando un rayo de luz a quienes atraviesan el momento más oscuro de sus vidas. Cuando terminé mi discurso, la sala estalló en aplausos. Carmen tenía lágrimas en los ojos y vi a varios médicos y enfermeras asentir con aprobación. La señora Fuentes se acercó para abrazarme susurrando en mi oído: «Sofía estaría muy orgullosa de ti, Isabela». Después de la ceremonia, mientras hablaba con algunos de los asistentes, noté que Elena se acercaba tímidamente. «Mamá», dijo manteniéndose a una distancia respetuosa, «solo quería decirte que estoy muy orgullosa de lo que estás haciendo. La tía Sofía estaría feliz de saber que su memoria está ayudando a tantas mujeres». «Gracias, Elena». Hubo un momento de silencio incómodo entre nosotras. Finalmente Elena habló de nuevo, su voz apenas un susurro. «Mamá, ¿crees que algún día podremos tener una relación normal otra vez?» La miré durante varios segundos antes de responder. En su rostro vi arrepentimiento, esperanza, miedo. Ya no era la mujer calculadora y materialista que había conspirado para quitarme mi dinero. Era alguien que estaba luchando por redimirse, por reconstruirse. Elena, creo que nunca vamos a tener la relación que teníamos antes porque esa relación estaba basada en una confianza que se rompió. Pero quizás con mucho tiempo y mucho trabajo podamos construir algo nuevo. Eso es todo lo que puedo pedir, mamá. Después de que Elena se marchara, Carmen se acercó a mí con una sonrisa comprensiva. «¿Cómo estás?»,
Me preguntó sabiendo lo emocionalmente agotador que debía ser este día para mí. Cansada pero en paz, respondí sinceramente. Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy exactamente donde debo estar haciendo exactamente lo que debo hacer. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. La Fundación Sofía Vega comenzó a operar oficialmente y pronto identificamos a nuestras primeras beneficiarias, 10 mujeres con diferentes tipos y etapas de cáncer de mama, todas con necesidades económicas específicas que la Fundación podía ayudar a cubrir. Una de ellas, Luisa Martínez, una madre soltera de 38 años con 2 hijos pequeños, se convirtió en un símbolo especial para mí. Había sido diagnosticada con el mismo tipo de cáncer que Sofía y los médicos recomendaban un tratamiento experimental que no estaba cubierto por la Seguridad Social. La Fundación cubrió el costo completo del tratamiento. Nunca podré agradecerle lo suficiente, me dijo Luisa durante nuestra primera reunión. Antes de conocerla había perdido la esperanza. Ahora tengo una oportunidad de ver crecer a mis hijos. Sus palabras me confirmaron que a pesar de todo el dolor que había experimentado, estaba haciendo lo correcto. El dinero de la venta de la finca que mis hijos habían codiciado, tanto estaba salvando vidas. A medida que la fundación crecía y se establecía, comencé a pensar en mi futuro personal. La casa de la señora Fuentes había sido un refugio maravilloso durante mi recuperación, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba mi propio espacio, un lugar donde pudiera comenzar esta nueva etapa de mi vida. Con la ayuda de Carmen encontré un pequeño piso en el barrio del Realejo, en Granada, lo suficientemente cerca de la oficina de la fundación para ir caminando, pero también con vistas a la Alhambra que me recordaban la belleza y la resiliencia de esta ciudad histórica. Decoré mi nuevo hogar con sencillez, algunos muebles antiguos que la señora Fuentes insistió en regalarme, plantas que Carmen me ayudó a seleccionar y unas pocas fotografías cuidadosamente elegidas. Una de Alejandro y yo el día de nuestra boda, otra de Sofía en su último cumpleaños antes de enfermar, y después de mucha reflexión una pequeña fotografía familiar tomada cuando Miguel y Elena eran niños. No era que les hubiera perdonado completamente, sino que estaba reconociendo que a pesar de todo, seguían siendo parte de mi historia de quién era yo. Negar eso sería negar una parte de mí misma. 6 meses después del incidente recibí una carta de Miguel desde la prisión. Era la primera comunicación que tenía con él desde el día en que me rompió la costilla. La carta llegó a través de Carlos, ya que la orden de alejamiento aún impedía que Miguel me contactara directamente. Durante días dejé el sobre cerrado sobre la mesa de mi salón, indecisa sobre si quería leer su contenido. Finalmente, una tarde tranquila, me armé de valor y lo abrí. Querida mamá, comenzaba la carta con la letra cuidadosa de Miguel, tan diferente de sus garabatos apresurados de siempre. Sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que cada día en esta prisión pienso en lo que te hice, y cada día me odio más por ello. Estoy en un programa de recuperación para alcohólicos y ludópatas, y por primera vez en años estoy empezando a entender lo enfermo que estaba. No te estoy pidiendo que me perdones porque sé que eso llevará tiempo si es que alguna vez sucede. Solo quería que supieras que lo lamento profundamente y que cuando salga de aquí voy a dedicar el resto de mi vida a intentar enmendar el daño que te causé. He oído hablar de la Fundación Sofía Vega. La trabajadora social de la prisión me mostró un artículo sobre la inauguración. Estoy orgulloso de ti, mamá. Siempre has sido la más fuerte de nuestra familia, aunque yo no lo reconociera. La terapia me está ayudando a entender cómo me convertí en la persona que te lastimó. No es una excusa, pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para cambiar, para ser un mejor hombre, un mejor hijo, y algún día quizás un mejor padre para mis propios hijos, que apenas me conocen ahora. Entiendo si no quieres responder a esta carta. Solo quería que supieras que pienso en ti todos los días y que rezo para que algún día puedas volver a mirarme sin ver al monstruo en que me convertí. Con amor, a pesar de todo, Miguel. Cuando terminé de leer la carta me di cuenta de que estaba llorando. No eran lágrimas de dolor o rabia como las que había derramado tantas veces en los últimos meses, sino lágrimas más complejas mezcladas con una esperanza cautelosa. ¿Era sincero Miguel? ¿Realmente estaba cambiando? ¿O era solo otra manipulación, un intento de asegurarse mi apoyo para cuando saliera de prisión? Llamé a Carmen esa noche y le leí la carta por teléfono. «Suena sincero», dijo después de un largo silencio.
Pero solo tú puedes decidir si estás lista para darle otra oportunidad. No sé si alguna vez lo estaré, confesé. Cada vez que cierro los ojos veo su cara contorsionada por la ira, siento sus manos empujándome. El perdón es un proceso, Isabela, no un evento único. Puede que nunca lo perdones completamente y eso está bien. Lo importante es que sigas avanzando en tu propio camino de sanación. Durante las siguientes semanas releí la carta de Miguel varias veces tratando de discernir la verdad detrás de sus palabras. Finalmente decidí responderle, no para ofrecer un perdón inmediato que no estaba lista para dar, sino para abrir un canal de comunicación cauteloso. Mi respuesta fue breve. Miguel, he recibido tu carta y aprecio tus disculpas. El camino hacia la reconciliación, si es que existe, será largo y difícil. No puedo prometer que las cosas volverán a ser como eran antes, porque eso es imposible. Demasiado se ha roto entre nosotros. Sin embargo, me alegra saber que estás recibiendo ayuda y trabajando en tus problemas. Eso es lo más importante ahora que te conviertas en una persona mejor, no por mí, sino por ti mismo y por tus hijos. La Fundación Sofía Vega está ayudando a muchas mujeres. Estoy encontrando un propósito y una paz que no había conocido antes. A veces de las experiencias más dolorosas surgen los cambios más necesarios. Seguiré mi camino y espero que tú sigas el tuyo. Quizás algún día esos caminos vuelvan a cruzarse de una manera que traiga paz a ambos. Isabela, no firmé como mamá o tu madre. Todavía no estaba lista para reclamar ese título después de cómo había sido traicionada, pero tampoco cerré la puerta completamente. Envié la carta a través de Carlos, quien me aseguró que responder a Miguel no violaba la orden de alejamiento siempre que la comunicación se mantuviera a través de canales oficiales. Estás dando un paso valiente, me dijo mientras tomaba el sobre. No muchas personas podrían encontrar en sí mismas la voluntad de responder después de lo que has pasado. No es perdón, aclaré. Aún no puedo llegar a eso. El perdón no es una obligación, Isabela. Es una elección, y solo tú puedes decidir cuándo o si estás lista para hacerla. Sus palabras me reconfortaron. A veces sentía que debería perdonar a mis hijos simplemente porque eran mis hijos, porque la sociedad espera que las madres perdonen todo. Pero Carlos y Carmen me habían ayudado a entender que el verdadero perdón no puede forzarse o apresurarse. Tiene que nacer de un lugar auténtico dentro de uno mismo. A medida que pasaban los meses, la Fundación Sofía Vega continuaba creciendo. Habíamos ayudado ya a más de 30 mujeres y estábamos comenzando a recibir donaciones de otras personas y organizaciones que habían oído hablar de nuestro trabajo. Elena, mientras tanto, cumplía diligentemente con su servicio comunitario en un centro de cuidados para ancianos en Madrid. Ocasionalmente recibía informes a través de Carlos sobre su progreso. Según estos informes, estaba mostrando un compromiso genuino con su trabajo, y muchos de los residentes del centro habían desarrollado un cariño especial por ella. También me enviaba cartas regulares contándome sobre sus hijos y su nueva vida como madre soltera. Nunca pedía nada en estas cartas, ni dinero ni ayuda. Solo compartía sus experiencias, sus luchas, sus pequeños triunfos. Era como si estuviera tratando de reconstruir nuestra relación desde cero, sin las expectativas y manipulaciones del pasado. Un día recibí una carta de Elena que incluía dibujos que mis nietos habían hecho para mí. Uno mostraba una figura con cabello gris, claramente yo rodeada de corazones. El otro era una casa con un sol brillante arriba y la palabra abuela escrita en letras infantiles temblorosas. Esos dibujos despertaron en mí una emoción que no había permitido que floreciera en mucho tiempo el anhelo por mis nietos. Los había mantenido a distancia tanto física como emocionalmente mientras lidiaba con el trauma y la traición. Pero ahora me encontraba añorando sus risas, sus abrazos, sus preguntas incesantes. Hablé con Carlos sobre la posibilidad de modificar la orden de alejamiento para permitir visitas supervisadas con Elena y mis nietos. Es posible, me confirmó. Dado que Elena ha cumplido con todas las condiciones de su sentencia y ha mostrado un comportamiento ejemplar, es probable que el juez lo apruebe. ¿Pero estás segura de que estás lista? No estoy segura de nada, admití. Pero mis nietos son inocentes en todo esto. No deberían pagar por los errores de sus padres. Carlos asintió comprensivamente. Prepararé la solicitud. Mientras tanto, ¿por qué no les escribes una carta? Podría ser un buen primer paso para restablecer la comunicación.
Esa noche me senté en mi pequeño escritorio junto a la ventana que daba a la Alhambra iluminada y escribí una carta para mis nietos. Les conté sobre Granada, sobre la Alhambra que podía ver desde mi ventana, sobre los gatos callejeros que alimentaba en el patio de mi edificio. Les hablé de la Fundación Sofía Vega en términos simples, diciéndoles que estaba ayudando a señoras enfermas a sentirse mejor. No mencioné la pelea con sus padres. No mencioné la costilla rota ni la traición. Eso vendría más adelante cuando fueran mayores y pudieran entender la complejidad de las relaciones familiares y los errores humanos. Al final de la carta incluí una invitación. Cuando el juez diga que está bien, me encantaría que vinierais a visitarme a Granada. Podríamos ir a la Alhambra juntos, comer helado en la Plaza Nueva y buscar tesoros escondidos en el Albaicín. Envié la carta al día siguiente con una mezcla de anticipación y miedo. ¿Cómo reaccionarían mis nietos a esta abuela que había estado ausente durante tanto tiempo? ¿Me recordarían siquiera? La respuesta llegó una semana después en forma de una llamada telefónica de Elena permitida bajo supervisión legal. «Mamá», dijo su voz emocionada a través del teléfono, «los niños están emocionadísimos con tu carta. No dejan de hablar de ir a Granada y ver la Alhambra. María incluso ha hecho un dibujo de cómo cree que es tu casa». «Me alegro», respondí sintiendo una calidez que no había experimentado en mucho tiempo. «He solicitado modificar la orden de alejamiento. Carlos dice que podría tardar unas semanas, pero es probable que se apruebe». «Estamos esperando con ansias», dijo Elena. «Y mamá, gracias por darme esta oportunidad, por no cerrar la puerta completamente a pesar de lo que hice. Todavía estamos reconstruyendo Elena, paso a paso. Lo sé, y estoy dispuesta a hacer todo el trabajo necesario por el tiempo que sea necesario». Después de colgar, me quedé mirando por la ventana contemplando cómo el sol del atardecer bañaba la Alhambra en tonos dorados y rosas. Era hermoso este momento de transición entre el día y la noche. Quizás pensé las relaciones también pueden tener esa belleza en los momentos de transición, en los espacios entre el dolor y la sanación, entre la... Un año después de la venta de la finca, mi vida era completamente diferente. La Fundación Sofía Vega había ayudado a más de 50 mujeres con sus tratamientos contra el cáncer. Mi pequeño piso en el Realejo se había convertido en un verdadero hogar lleno de plantas, libros y pequeños tesoros que iba recogiendo en mis paseos diarios por Granada. Elena había terminado su servicio comunitario y había demostrado ser una madre responsable que estaba criando bien a mis nietos. La orden de alejamiento había sido modificada para permitir visitas supervisadas y ya habíamos tenido 3 encuentros, uno en un parque neutral en Madrid, otro en mi piso en Granada y el más reciente una visita a la Alhambra con los niños. Ver a mis nietos explorar los patios y jardines de la Alhambra, sus ojos brillando de asombro ante la belleza de los mosaicos y las fuentes, fue uno de los momentos más felices que había experimentado en años. María, la mayor de 9 años, había mostrado un interés particular en la historia y me había bombardeado con preguntas sobre los reyes moros y las princesas que habían vivido allí. Lucas, de 7 años, estaba más interesado en contar cuántos gatos veía en los alrededores del monumento. Y el pequeño Daniel, de solo 4 años, había sido feliz simplemente corriendo por los jardines, riendo con esa alegría pura que solo los niños poseen. Elena observaba nuestras interacciones con una mezcla de alegría y cautela. Estaba visiblemente más saludable que cuando la había visto meses atrás, había recuperado algo de peso, su cabello estaba bien cuidado y sus ojos ya no llevaban esa sombra de desesperación. Trabajaba como asistente administrativa en una clínica veterinaria en Madrid, un trabajo modesto pero estable que le permitía mantener a sus hijos sin lujos pero con dignidad. «Los niños no dejan de hablar de ti», me dijo mientras observábamos a los 3 jugar cerca de una fuente. «Eres su abuela mágica de Granada ahora». «Me gusta ese título», respondí con una sonrisa. «Es mucho mejor que la madre del cajero automático que solía ser». Elena se sonrojó ante mi comentario, pero no lo negó. «Merecemos eso y más», admitió. «La manera en que te tratamos, todavía me avergüenza pensar en ello». «El pasado es pasado, Elena. Lo importante ahora es el futuro que estamos construyendo». No era un perdón completo, pero era un puente que estábamos cruzando juntas, paso a paso. Miguel, mientras tanto, estaba a punto de salir de prisión. Según su último informe, había completado con éxito el programa de rehabilitación y había estado trabajando en la biblioteca de la prisión mostrando un comportamiento ejemplar.
Carlos me había informado que le habían concedido la libertad condicional y sería liberado la siguiente semana. Ha solicitado poder contactarte directamente una vez que sea liberado, me dijo Carlos durante nuestra reunión semanal en la oficina de la fundación. La decisión es tuya, por supuesto. Reflexioné sobre ello durante varios días. Estaba lista para ver a Miguel cara a cara. Podría mirarlo sin revivir el momento del ataque. ¿O sería este encuentro una oportunidad para avanzar en mi propio proceso de sanación? Finalmente decidí permitir una reunión supervisada similar a las que había tenido inicialmente con Elena. Carlos se ofreció a estar presente como intermediario legal y elegimos un café tranquilo cerca de la Catedral de Granada como lugar de encuentro. El día de la reunión sentí una mezcla de nerviosismo y resolución. Me vestí con cuidado eligiendo un vestido sencillo pero elegante en tonos azules y el broche de mariposa de Sofía que se había convertido en una especie de talismán para mí. Llegué temprano al café y elegí una mesa en la terraza desde donde podía ver la catedral y las personas que pasaban por la plaza. Carlos llegó poco después, y juntos esperamos a Miguel. Cuando finalmente apareció caminando lentamente desde la esquina de la plaza, casi no lo reconocí. Mi hijo, que siempre había sido un hombre corpulento, había perdido mucho peso. Su cabello antes oscuro mostraba canas prematuras, y su rostro tenía una seriedad que nunca antes había visto en él. Se detuvo a unos metros de nuestra mesa, como si estuviera reuniendo valor para acercarse. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos un dolor profundo y un arrepentimiento que parecía sincero. «Mamá», dijo suavemente, su voz ronca por la emoción. «Miguel», respondí con un leve asentimiento. Carlos se levantó y estrechó la mano de Miguel, recordándole brevemente las condiciones de este encuentro: mantener la calma, no hacer movimientos bruscos, respetar mi espacio personal. Miguel asintió a todo sin apartar sus ojos de mí. Cuando finalmente se sentó frente a mí, hubo un largo momento de silencio. ¿Qué se dice después de tanto dolor, tanta distancia? «Te ves bien», dijo finalmente. «Granada parece sentarte bien». «Es un buen lugar para empezar de nuevo», respondí sorprendida por la facilidad con la que las palabras salían a pesar de la tensión. «¿Cómo te sientes al estar fuera?» «Extraño», confesó. «Asustado, agradecido, todo a la vez». Otro silencio. Carlos nos observaba discretamente, listo para intervenir si era necesario, pero dándonos espacio para encontrar nuestro propio ritmo. «He leído sobre la Fundación Sofía Vega», dijo Miguel finalmente. «Es increíble lo que has logrado en tan poco tiempo. Siempre fuiste la más fuerte de nosotros». «No siempre me sentí fuerte», admití, especialmente después de lo que pasó. Miguel bajó la mirada a la vergüenza evidente en su rostro. «No pasa un día sin que piense en eso, sin que me odie por lo que te hice. El odio a uno mismo no arregla nada, Miguel. Creo que ambos hemos aprendido eso». Él asintió lentamente. «La terapia me ha ayudado a entender muchas cosas. ¿Por qué me volví adicto al juego? ¿Por qué siempre sentí que nunca era suficiente? ¿Por qué busqué validación en todas las formas equivocadas? Y has encontrado respuestas, algunas, suficientes para saber que no quiero volver a ser esa persona nunca más». Hablamos durante casi 2 horas con Carlos como testigo silencioso. Miguel me contó sobre sus planes. Ahora que estaba libre, trabajaría en un centro de rehabilitación para adictos, un trabajo que le había conseguido su consejero en prisión. Viviría en un piso compartido con otros ex-reclusos en proceso de reinserción. Planeaba retomar contacto con sus hijos gradualmente bajo supervisión. No hablamos directamente sobre el perdón o la reconciliación. Era demasiado pronto para eso. Pero cuando nos despedimos, algo había cambiado entre nosotros. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido antes, pero tampoco era la hostilidad y el miedo que había seguido al ataque. Era algo nuevo, frágil, pero real. «¿Podré verte de nuevo?», preguntó Miguel antes de marcharse. «Sí», respondí después de un momento. «Pero despacio, Miguel. Necesito tiempo». «Todo el tiempo que necesites, mamá. No voy a ninguna parte». Esa noche, mientras reflexionaba sobre el encuentro en mi diario, me di cuenta de que por primera vez desde el incidente no había sentido miedo al ver a Miguel. Había sentido muchas otras emociones complejas, pero el miedo ya no dominaba. Era un pequeño paso, pero significativo. Como las semillas que había plantado en mi pequeño balcón, que ahora comenzaban a brotar con la primavera, algo nuevo estaba creciendo donde antes solo había habido dolor y resentimiento.
El sol de la tarde entraba por la ventana de mi sala de estar iluminando las fotografías que había colocado cuidadosamente en una pequeña mesa. Era una colección ecléctica, una de Alejandro y yo el día de nuestra boda, otra de Sofía sonriendo en su último cumpleaños, una reciente de mis nietos jugando en la Alhambra, y la más nueva, una fotografía del equipo de la Fundación Sofía Vega celebrando nuestro primer aniversario. Había cumplido 65 años la semana anterior. Mis hijos y nietos habían venido a Granada para celebrarlo. Había sido una reunión tranquila pero significativa. No estábamos fingiendo que nada había pasado. Las cicatrices seguían ahí visibles en los momentos de silencio incómodo, en las miradas cautelosas, en las disculpas que aún brotaban ocasionalmente sin provocación. Pero estábamos aprendiendo a construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que una vez tuvimos. Miguel trabajaba ahora a tiempo completo en el centro de rehabilitación y estaba empezando a reconstruir su relación con sus hijos. Elena seguía en la clínica veterinaria donde recientemente la habían ascendido a gerente de oficina. Los niños crecían rápido. María ya hablaba de estudiar historia después de nuestra visita a la Alhambra. La Fundación Sofía Vega había ayudado a más de 100 mujeres en su primer año de funcionamiento. Habíamos ampliado nuestros servicios para incluir no solo ayuda financiera para tratamientos, sino también apoyo psicológico, asesoramiento nutricional y talleres de bienestar para pacientes con cáncer. Luisa Martínez, nuestra primera beneficiaria, ahora trabajaba con nosotros como voluntaria, habiendo superado su cáncer gracias al tratamiento experimental que habíamos financiado. Su historia de éxito había inspirado a muchas otras mujeres a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. El dinero de la venta de la finca estaba haciendo exactamente lo que había soñado: cambiar vidas, ofrecer esperanza, honrar la memoria de Sofía. Y en el proceso había cambiado mi propia vida de formas que nunca habría imaginado. Me había convertido en una mujer diferente en estos 2 años. Más fuerte, más decidida, más en paz conmigo misma. La traición de mis hijos, aunque dolorosa, me había obligado a redefinir quién era yo, más allá de mi papel como madre. Me había obligado a establecer límites, a valorarme a mí misma, a buscar mi propio propósito. Carmen entró en la sala interrumpiendo mis pensamientos. A sus 69 años seguía siendo mi roca, mi confidente, mi mejor amiga. Venía a visitarme a Granada regularmente y yo regresaba al pueblo ocasionalmente para mantener viva nuestra conexión. ¿En qué estás pensando con esa sonrisa?, me preguntó mientras se sentaba a mi lado en el sofá. En todo lo que ha cambiado, respondí. En cómo a veces las peores experiencias pueden llevarte a descubrir partes de ti misma que no sabías que existían. Carmen asintió, su mirada sabia recorriendo las fotografías en la mesa. Has recorrido un largo camino, Isabela. Muchas personas no habrían tenido la fuerza para hacer lo que tú has hecho. No fue fuerza al principio, admití. Fue supervivencia. La fuerza vino después, cuando decidí no dejar que lo que había pasado me definiera o me destruyera. Nos sentamos en silencio por un momento, disfrutando de la paz de la tarde y la comodidad de nuestra amistad. Finalmente Carmen habló de nuevo. ¿Los has perdonado? Era una pregunta que me había hecho muchas veces en estos 2 años, y mi respuesta había evolucionado con el tiempo. Creo que el perdón no es un destino sino un viaje, dije después de reflexionar. Hay días en que siento que sí que los he perdonado completamente, y hay días en que el recuerdo del dolor es tan vívido que la herida parece fresca de nuevo. Eso es normal, me aseguró Carmen. El perdón no borra el pasado. No lo hace, pero he aprendido a no dejar que el pasado dicte mi futuro. He aprendido a separar a las personas que son mis hijos ahora de las personas que fueron aquel día terrible. Y eso es suficiente. Tiene que serlo, respondí con una sonrisa tranquila. Porque al final lo único que realmente podemos controlar es cómo elegimos responder a lo que nos sucede. Esa noche, después de que Carmen se fuera, me senté en mi pequeño balcón contemplando las luces de la Alhambra contra el cielo nocturno. Granada se había convertido en mi hogar, un lugar de sanación y renacimiento. Pensé en la finca Mendoza, que ahora probablemente estaba siendo transformada en una urbanización moderna. No sentía nostalgia ni arrepentimiento. La tierra era solo tierra, como me había dicho Alejandro en aquel sueño. Lo importante eran las personas, los recuerdos, las decisiones que tomamos cada día. El dinero que mis hijos habían codiciado tanto había resultado ser mucho más valioso de lo que ellos habían imaginado, pero no de la manera que esperaban.
No les había proporcionado lujos efímeros o soluciones rápidas a problemas profundos. En cambio, transformado en la Fundación Sofía Vega, había salvado vidas, había dado esperanza, había creado un legado que duraría mucho más que cualquier posesión material. Y en el proceso me había enseñado a mí misma y a mis hijos una lección invaluable sobre lo que realmente importa en la vida. El dinero no es lo más importante, pero el respeto a uno mismo sí lo es. Aprendí que está bien decir no incluso a la familia. Aprendí que proteger lo que es tuyo no te convierte en una persona egoísta, sino en una persona fuerte. Y sobre todo aprendí que a veces los errores más dolorosos pueden llevarte a descubrir quién eres realmente y de lo que eres capaz. Mi nombre es Isabela Mendoza. Tengo 65 años y finalmente aprendí a valorarme tanto como siempre valoré a los demás. Y mientras las estrellas brillaban sobre la Alhambra y una suave brisa de primavera acariciaba mi rostro, sentí una paz profunda. La paz de alguien que ha atravesado la tormenta y ha encontrado no solo refugio, sino una nueva forma de ser. La paz de alguien que ha perdido mucho, pero ha ganado algo aún más valioso, la libertad de ser auténticamente ella misma, sin disculpas, sin miedo, sin arrepentimientos.